Hola a todos, ¿qué tal? Buenas noches. Comenzamos Bezrat Hashem con la clase de hoy, con el tema que anunciamos en la publicidad. Espero que me estén escuchando bien para ya comenzar Bezrat Hashem. Así que comencemos solamente para explicar qué era el Bet HaMikdash. Hace 1952 años sucedió la terrible destrucción de nuestro Bet HaMikdash, de ese templo sagrado en Jerusalén, en Israel, en Jerusalén, donde ese templo, ese Bet HaMikdash, era la conexión máxima que podíamos tener con Hashem Yitbaraj. Era ese lugar principal, fundamental, donde podíamos nosotros conectarnos con Dios. Era un lugar donde la Shejinah, la presencia divina, se posaba ahí. Y no solamente ahí se posaba, sino que se sentía esa presencia divina de Dios. Y hace 1952 años fue destruido ese Bet HaMikdash, ese lugar donde palpábamos, donde de verdad teníamos esa conexión, ese vínculo con Hashem, desapareció. Y hoy en día sabemos que tenemos algo que lo podría reemplazar, pero por supuesto muy lejos de lo que era originalmente. Está escrito en el Zohar HaKadosh, en la Kabbalah, que cuando se destruyó el Bet HaMikdash, cada piedrita que se destruyó del Bet HaMikdash voló. Cada piedra, imagínense cuántas piedras, millones y millones de piedritas, voló a algún lugar en el mundo. Y dice el Zohar HaKadosh, donde voló cada piedra y donde cayó, ahí se construyó un Bet Knesset, un Knis, una sinagoga. Pero por supuesto que eso es mínimo a comparación de lo que es o lo que era el Bet HaMikdash. Como les dije, el Bet HaMikdash era tener la presencia divina de cada uno de nosotros que la podíamos palpar. Hoy en día es difícil sentir esa conexión directamente con Hashem. Y está escrito en el Talmud que desde que se destruyó el Bet HaMikdash, las tefilot, todas nuestras plegarias, es un poco más difícil que lleguen que en los tiempos de antes. ¿Por qué? Porque en sentido figurado, las puertas, los portones del Shamaim son más difícil de abrirlos que en el tiempo de antes. La verajá, la bendición que existía en el tiempo de antes, no es la misma que la de hoy en día. Hoy en día tenemos problemas, situaciones complicadas de salud, sociales, de economía, etcétera, etcétera. Y eso no existía en el tiempo de antes. Hoy estamos sufriendo todas esas consecuencias debido a nuestras malas actitudes, malas acciones, etcétera, etcétera. Y así que Bezrat Hashem, el día de hoy vamos a explicar cuál fue el motivo de esa destrucción del Bet HaMikdash. Así que vamos a comenzar con una historia que nos trae el Talmud. Una historia muy fuerte realmente, donde nos dice el motivo principal por el cual fue la destrucción del Bet HaMikdash. Realmente hay muchos motivos que nos dice la Gemara, el Talmud, en Masejet Shabbat, pero lo que yo voy a mencionar hoy es la gota que derramó el vaso, como se dice, que fue lo último que Dios no pudo soportar más, y por eso fue la decisión final de la destrucción del Bet HaMikdash, donde ya no había vuelta atrás. Tal vez si no hubiera sucedido lo que ahora vamos a platicar, tal vez podríamos nosotros haber salvado esa destrucción, pero debido a lo que vamos a explicar ahora, ya no hubo vuelta atrás y ya no podíamos
haber regresado el tiempo. Así que comenzamos con una historia real, una historia impresionante que nos cuenta el Talmud, la Gemara, en Masejet Gitín, hoja 58. Nos cuenta el Talmud lo siguiente. Esta historia sucedió, para que se den una idea, como les dije, hace casi 2000 años, 1952 años. Imaginemos y tratemos de estar en ese tiempo para imaginarnos cómo estuvo toda la situación, y al final les voy a preguntar que cada quien pueda imaginarse qué hubiera hecho cada uno de ustedes en esa situación. Era una vez un hombre, un joven, que trabajaba en una carpintería. Trabajaba con su maestro, con el carpintero principal, el dueño de la carpintería. Y este joven estaba aprendiendo, poco a poco trabajando en la carpintería. En una ocasión a este joven le entró un poquito del instinto y comenzó a mirar, a observar a la esposa del dueño, a la esposa del maestro, del carpintero. Y poco a poco le fue gustando, pero por supuesto que es una mujer casada. Y este es un hombre que trabajaba en la carpintería con su maestro, con su patrón. Pasaron algunos días, semanas, donde este joven trabajaba en la carpintería y llegó un pedido muy grande de mesas, de sillas, un pedido grande a la carpintería. Este joven era un estudioso en la carpintería, pero tenía una situación económica un poco buena. Así que el maestro, el patrón, le dijo a este joven: oye, ahorita, como sabes, se nos presentó un negocio grande. ¿Me podrías prestar dinero para invertir, para comprar materiales y para que este negocio pueda crecer? Y en un futuro veremos si nos asociamos, ya veremos qué pasa. Tú estás estudiando para carpintería y te quiero pedir si me puedes ayudar a que me prestes ese dinero para hacer este negocio. Y le dijo el joven: maestro, con todo gusto le presto el dinero. Si quiere, mándeme a su esposa y a ella le doy el dinero. Dicho y hecho, el hombre, el patrón, con toda la confianza, le mandó a su esposa para recoger el dinero. Y este joven le dio el dinero a la mujer. Pero pasaron 3 días y la mujer no regresaba a su casa. Así que el maestro, el patrón, le preguntó al alumno: oye, ¿qué ha pasado con mi esposa? Yo te la mandé para que le des el dinero prestado, pero nunca regresó. Así que este joven le dijo: la verdad, no sé, maestro, yo le di el dinero y ya. Pero se escucha en la ciudad que su mujer se fue por malos caminos, pero son rumores, la verdad yo no sé nada. Entonces el señor, el patrón, empezó a preocuparse un poco y le dijo al joven: oye, ¿qué me recomiendas? ¿Qué puedo hacer en esa situación tan complicada? Así que el joven le dijo: la verdad, querido patrón, querido maestro, duele decirlo, pero si hay esos rumores de que su esposa se fue por malos caminos, yo le recomiendo que se divorcie. ¿Que va a vivir así con una mujer dudosa, con una mujer que se habla mal de ella? Yo le recomiendo que se divorcie. ¿Está bien? Dicho y hecho, este joven le dio ese consejo al patrón y el patrón tomó la decisión de divorciarse. Pero le dijo al joven: oye, tú sabes que existe la ketubá. La ketubá es una obligación del hombre hacia la mujer, que si la divorcia tiene que pagarle un dinero. En cada país, cada ciudad es diferente la cuota de la ketubá. Entonces, querido joven, querido alumno, ¿me puedes prestar dinero para la ketubá, para poder divorciar a mi mujer? Claro que sí, querido maestro, le presto el dinero que quiera. Así que este joven le prestó el dinero por segunda vez al patrón.
Pasó un mes. Este señor, al patrón no le fue bien económicamente, se quedó sin mujer, se quedó sin trabajo, sin ese negocio, porque al final tantos nervios y tantas complicaciones en su vida, ya no pudo trabajar bien. Pasaron 30 días y normalmente los préstamos que se hacían en ese tiempo era para 30 días, para un mes. Pasó un mes y le dijo el alumno al patrón, al jefe: querido patrón, me debe dinero. Le presté primero para el negocio, que se lo di a su exmujer, y también le di para la ketubá, para que pueda divorciar a su esposa. Por favor, págueme, necesito el dinero. ¿Qué sucedió en ese momento? El maestro le dijo, el patrón: perdóname, pero no tengo dinero. Me quedé sin mujer, me quedé sin trabajo, me quedé sin negocio. No tengo dinero para pagarte. No se preocupe, querido maestro. Trabaje para mí. Trabaje en mi casa, de sirviente. El señor, el patrón, no le quedó de otra y le dijo: de acuerdo, yo soy una persona honrada, persona correcta, persona derecha, y voy a pagarte trabajando en tu casa. Imagínense la escena. Llegó este señor a casa del alumno, y ¿a quién se encuentra? Se encuentra a su exmujer, que se casó con su alumno. Imagínense la impresión. Encontró a su exmujer, que apenas la divorció hace unas semanas, y se casó con su alumno, con su muchacho que trabajaba en su carpintería. En ese momento, dice la Gemara, dice el Talmud, en ese momento al patrón se le cayó una lágrima de las mejillas, de los ojos, y en el momento que cayó esa lágrima al piso, se decretó la destrucción del Bet HaMikdash. En ese momento que este señor lloró por tanto dolor, por tanta desesperación, por tanto coraje de lo que había pasado, en ese momento fue la gota que derramó el vaso, y en ese momento Dios decidió que el Bet HaMikdash se tiene que destruir. Ya habían muchos motivos, como dice la Gemara, pero en ese momento fue la gota que derramó el vaso. Imagínense la escena. Llega este hombre a servirle a su exalumno, a su exesposa, el agua, el café, las galletas, y se encuentra su exmujer. Imagínense qué dolor. Y en ese momento se decretó la destrucción del Bet HaMikdash. Hasta aquí la historia de la Gemara, del Talmud, Masejet Gitin, hoja 58. Ahora llegó un mefaresh, llegó uno de los comentaristas del Talmud, el Yavetz, y preguntó algo muy interesante, y es el mensaje que queremos dar esta noche para Bezrat Hashem, que nos llevemos algo práctico para nuestras vidas. Y como está escrito en el Talmud Yerushalmi, Kol Dor Shelo Nimna Bet HaMikdash Kilu Nehara Bedoro. ¿Qué significa? Toda generación que el Bet HaMikdash no se construye, es como si en esa generación se estaría destruyendo. ¿Qué significa? Que si hoy, 23 de julio del 2020, 2 de Av de 5780, no está construyéndose en este momento el Bet HaMikdash, es como que si en este momento se estaría destruyendo, y en este momento estaríamos viendo por Zoom el Bet HaMikdash con fuego, quemándose, destruyéndose. Entonces tenemos que llevarnos algo práctico para nuestras vidas y aprender qué debemos de hacer para que no
esté pasando esta situación, que no se está construyendo el Bet HaMikdash y se considera como que sí se estaría destruyendo. Preguntó el Yavetz, un gran comentarista hace algunos cientos de años, algo muy interesante. ¿Cómo es posible? ¿Por qué es justo que Dios haya castigado a todo el mundo, a todo el pueblo de Israel, a miles y millones de personas, por culpa de un joven que hizo sentir mal a su maestro? Yo les pregunto, ¿es justo? ¿Es justo que por una persona, un joven que hizo sentir mal a su maestro, que lo hizo llorar, es justo que por una persona estemos sufriendo cada Tisha B'Av durante 1952 años? ¿Es justo? Dice el Yavetz, realmente no fue solamente una persona, fueron muchas personas. ¿Por qué? Porque muchas personas de esa ciudad sabían y estaban enterados de lo que estaba haciendo este joven. Muchos jajamim, muchas personas, vecinos, amigos, estaban enterados de lo que estaba sucediendo y de lo que tramaba ese joven. Entonces, por eso, no fue una persona, fueron muchas personas. Está bien, así dice el Yavetz, ese comentarista. Pero pregunta otra cosa también muy interesante. Si todas esas personas sabían de lo que estaba sucediendo, ¿por qué no le dijeron nada a este joven? ¿Por qué todas esas personas no le reclamaron, no le llamaron la atención a ese joven y le dijeron: ¿qué estás haciendo? Le quitaste a su mujer, está trabajando para ti, lo estás avergonzando. ¿Por qué no le dijeron nada? Dice el Yavetz, algo impresionante, impresionante, impresionante. Y es el mensaje que queremos dar. Toda la gente que estaba enterada de la situación, toda la gente que estaba viendo lo que estaba sucediendo, analizaron cada paso que dio este joven y realmente no estaba haciendo nada en contra de la ley. Les explico. Este joven estaba trabajando con su maestro. ¿Es prohibido o es permitido? Pues es permitido, totalmente permitido. Prestarle dinero a su maestro es prohibido o es permitido. Es permitido. Mandar el dinero del préstamo por medio de la esposa del Señor, ¿es permitido o es prohibido? Es permitido, es mutar. Es permitido según la ley. ¿Está bien? Prestar dinero a alguien para divorciar a su mujer, ¿es permitido o es prohibido? Es permitido. Si alguien me debe dinero y no me paga, ¿es permitido que trabaje para mí o es prohibido? Es permitido. ¿Está bien? Si alguien se quiere casar con una mujer divorciada, ¿es permitido o es prohibido? La misma respuesta, es permitido. Entonces yo les pregunto a cada uno de ustedes, ¿qué hizo de mal este joven? ¿Qué prohibición hizo este señor, este joven? Todo lo hizo acorde a la halajá judía. Todo lo hizo acorde de la ley. Entonces, ¿por qué le iban a reclamar todos esos sabios, jajamim, rabinos, si realmente no hizo nada de malo? ¡Qué fuerte está! Sobre esto dice el Yavetz, este gran comentarista, un mensaje impresionante, que es el mensaje que les quiero dar esta noche. Dice el Yavetz, existen pecados, existen transgresiones que no están escritas en ningún libro, pero son pecados más graves que todos los que pueden estar escritos en estos libros. ¿Qué significa? Este joven hizo todo según la ley.
Este joven hizo todo según lo que marca la halajá. No hizo nada en contra de la ley. Pero lo que hizo fue peor que todos los pecados que están escritos en la Torá. ¿Por qué? Porque eso se llama Naval Birshuta Torá. Utilizó la Torá, utilizó lo que es permitido en la Torá para matar sentimentalmente a una persona. Este joven hizo todo según la ley, pero al final de cuentas hizo sentir mal a un hombre, a su patrón, que por la lágrima de su patrón se destruyó el Bet HaMikdash. Imagínense qué palabras del Yavetz. Vemos de aquí que existen acciones, existen comportamientos, existen maneras que nosotros podemos utilizar, incluso que son permitidas, pero son más odiadas por Dios que los peores pecados que pueden existir en toda la Torá. Imagínense hasta dónde llega el hecho de hacer sentir mal a alguien, que por la lágrima de un hombre en algún lugar del mundo se destruyó el Bet HaMikdash. Vemos aquí la gravedad de lo que es hacer sentir mal a alguien, que alguien llore por tu culpa. No existe peor pecado en el mundo que eso. Y algo similar está escrito en el Talmud. Si un hombre le llegaría o le llegara a sacar una lágrima a su esposa, cuidado, cuidado, porque no hay peor pecado que eso. Pero ¿dónde está escrito eso? En las 613 mitzvot no dice eso. Sí, pero es exactamente lo que estamos diciendo. Hay peores pecados que odia a Dios más que los que están escritos textualmente en la Torá. ¿Por qué? Porque para la Torá no únicamente debemos de entender, más bien no únicamente debemos de leer textualmente lo que nos dice la Torá, sino debemos utilizar un sexto sentido que se llama el sejel, la inteligencia, el sentimiento, el corazón, para entender qué Dios quiere de nosotros. Debemos entender qué Dios desea de nosotros. Yo les pregunto, si este joven le hubiera preguntado a Dios, oye Dios, la verdad mi maestro me debe dinero, ¿qué tal si lo traigo a trabajar a mi casa? ¿Qué le hubiera dicho Dios? ¿Tú crees que es correcto que tu maestro vaya a tu casa y vea a su exmujer casada contigo? Pero es permitido. ¿Qué me importa si es permitido o no? Le vas a sacar una lágrima. No hay peor pecado que eso. ¿Qué vemos de aquí? Vemos de aquí que cada movimiento en nuestras vidas debemos de tener mucho cuidado de cómo nos comportamos. Y esa fue la gota que derramó el vaso y por eso se destruyó el Bet HaMikdash. Y hay otra historia similar que también debemos de entender cómo se manejan los sentimientos de las personas en este mundo. Nos cuenta el Talmud que habían dos vecinos que vivían en un dúplex. Imagínense, un edificio en un departamento abajo y otro departamento arriba, un dúplex. Hoy en día los conocemos, pero imagínense, hace 2000 años cómo estaban construidos. Sucedió que después de un tiempo, poco a poco, el dúplex se empezó a hundir cada vez más y el departamento de abajo ya tenía problemas arquitectónicos y se estaba hundiendo, donde las paredes, si nos queremos imaginar, se empezaban a hundir. Es decir, que del piso al techo, en vez de medir, por ejemplo, 3 metros, ya medía 2 metros. Y la puerta para entrar, en vez de que mida 2 metros, medía 1 metro. Entonces el vecino de abajo
empezó a tener ya complicaciones para entrar a su casa. Y para entrar a su casa se tenía que agachar. Y en vez de tener 3 metros de altura del techo, tenía 2 metros. Entonces este hombre, el vecino de abajo, le dijo a su vecino de arriba: querido vecino, la verdad estuve muy incómodo viviendo aquí abajo. Por favor, vamos a tomar decisiones, a ver cómo podemos arreglar la situación. El vecino de arriba le dijo: a mí qué me importa, yo estoy cómodo arriba. Yo tengo arriba mis 3 metros de altura y no me molesta. Le dijo el vecino de abajo: pero a mí sí me molesta. Ayúdame, por favor, y vamos a reconstruir todo el edificio y vivir cómodo. Yo quiero estar cómodo. Le dijo: a mí no me importa, yo estoy cómodo. Bueno, ¿sabes qué? Yo voy a pagar todos los gastos. Yo voy a pagar todo lo que cueste arreglar el edificio. Le dijo el vecino de arriba: la verdad, no lo puedo hacer. No tengo dónde quedarme. ¿Dónde voy a vivir? Nos cuenta la Guemará, nos dice el Talmud, que en ese momento le dijo el señor de arriba, el vecino: la verdad no puedo. No me interesa. Yo estoy cómodo. No me interesa lo que pase contigo. Le dice el vecino de abajo: yo te pago la renta. Pero ayúdame. Yo te pago la renta. Yo pago la destrucción y la construcción de un nuevo edificio. Y en ese momento, el hombre de arriba, el vecino, no aceptó. Y, al final de cuentas, el hombre de abajo seguía viviendo en el departamento muy apretado. Fueron a un Din Torah. Fueron con los Jajamim a ver la halajá, la ley que marcaba. Al final de analizar todo el caso, se tomó la decisión de que el vecino de arriba tenía razón y no había ningún motivo, digamos, según la ley, de destruir ese edificio y volver a construirlo. Está escrito en el Talmud que por ese juicio también fue otro motivo que se decretó la destrucción del Bet HaMikdash. ¿Por qué? Por lo mismo que contamos en la primera historia. Cuando hay falta de hermandad, cuando hay falta de sentimientos a los demás, cuando hay falta de mirar por el prójimo, es motivo suficiente para la destrucción del Bet HaMikdash. Y por ese motivo que faltó, que hubo falta de unión, que hubo falta de hermandad, por ese motivo se destruyó el Bet HaMikdash. ¿Cuál es la única manera para poder construir el Bet HaMikdash? Es hacer exactamente lo contrario. Que haya más hermandad en Am Israel, que haya más unión con nuestros vecinos, con nuestros compañeros, con la demás gente que nosotros compartimos nuestro día. Si el motivo de la destrucción del Bet HaMikdash fue la desunión, la falta de hermandad, la falta de unión, para construir el Bet HaMikdash debemos de pensar más por los demás. No ver únicamente por nuestros intereses personales, sino ver más por el prójimo. Ve'ahavta lereaja kamoja. Deberás de amar a los demás como a ti mismo. ¿Y saben qué significa lereaja? Normalmente pensamos que es al prójimo, pero reaja viene de la palabra ra, viene de la palabra mal. ¿Qué significa? Incluso a esa persona que te cae mal, incluso a esa persona que te ha hecho algún mal, debes de amarlo como tú te amas a ti mismo. Imagínense cuando lleguemos a esta categoría, que exista esa hermandad, que exista ese amor hacia los demás, entonces podremos ver la construcción del Bet HaMikdash. Hoy me mandaron algo increíble. Dios nos creó con 2 ojos para poder ver. Dios nos creó con 2 fosas nasales para poder respirar. Dios nos creó con 2 oídos para poder escuchar.
Dios nos creó con dos manos para poder tomar cosas, para poder trabajar. Dios nos creó con dos piernas para poder caminar, para poder correr. Pero Dios nos creó con un solo corazón. ¿Por qué nos creó con un corazón y no con dos corazones? Dicen nuestros sabios, para poder encontrar el segundo corazón con otra persona que está frente de ti. El corazón debemos de compartirlo con los demás. Y cuando hay dos corazones, entonces podremos vivir mejor. Dios quiere de cada uno de nosotros más hermandad, más unión. No quiere diferencias con los demás. Cuando nosotros podamos vivir que Ish Echad, Belev Echad, como un solo hombre, como un solo corazón, entonces vamos a poder ver la construcción del Bet HaMikdash. Bezrat Hashem, que sea pronto, pero ¿qué creen? No depende de Dios, depende de nosotros mismos. La construcción del tercer Bet HaMikdash, del tercer templo sagrado, la construcción de la casa de Dios, no depende de un buen arquitecto, no depende de nuestros donativos, no depende de traer ladrillos. Cada gesed, cada ayuda que le das al otro, construyes un ladrillo. Cada llamada de teléfono a una persona que necesita apoyo moral, estás construyendo un nuevo ladrillo. Cada vez que le hablas bonito a una persona que lo necesita, estás construyendo un ladrillo. Cada gesed, cada ayuda, cada tzedaká, cada moneda de ayuda a una persona pobre, estás construyendo un Bet HaMikdash. Dios no necesita arquitectos, necesita de nuestro corazón, necesita de nuestro sentimiento, necesita Dios que pensemos en los demás. No es que Dios necesita algo, pero es la única manera para que Dios pueda construir el Bet HaMikdash. Dios está esperando nuestro corazón para el prójimo, como dijo Rab Haim Volozhin en la Akdamá, en su introducción de su libro Nefesh HaHaim. La persona no nació para sí misma, la persona nació para los demás. Así que esta es la única manera que Bezrat Hashem nosotros podamos construir el Bet HaMikdash, Bezrat Hashem, que sea pronto, y que Bezrat Hashem este Tisha B'Av estaremos nosotros festejando para así Bezrat Hashem bailar dentro del Bet HaMikdash y así tener Bezrat Hashem ese vínculo, esa conexión increíble que todos nosotros queremos tener en Jerusalén, en el Bet HaMikdash. Bezrat Hashem, que nos veamos pronto cada uno de nosotros en el Bet HaMikdash, en el Kotel ya construido, ese templo sagrado, y así Bezrat Hashem, que Hashem nos mande la construcción, Bezrat Hashem, del Bet HaMikdash pronto, Bimera B'Yamenu, amén. Gracias a todos por estar aquí conmigo, y Bezrat Hashem nos vemos la próxima semana, lunes, Bezrat Hashem en el mismo ID, y Bezrat Hashem que tengan todos buenas noches y Shabbat Shalom a todos. Gracias, todo lo bueno, bye bye. Gracias, gracias.